Comenzamos hoy la segunda jornada de este seminario y yo ayer en la presentación más general del curso les decía a todos los asistentes que hoy iban a tener la oportunidad de escucharte y que probablemente al escucharte iban a escuchar a la persona que mejor conocía en todo su desarrollo y a lo largo del tiempo el proceso de integración tal y como se había vivido desde España y probablemente al protagonista más constante en todos y cada uno de los pasos que a lo largo del tiempo se habían ido dando. Para que situéis al embajador Elorza, Javier Elorza, él es licenciado de esta universidad, igual que yo, es un complutense, se licenció en Derecho hace algún tiempo y es diplomático de carrera y ha servido a lo largo de toda su vida profesional a España en el servicio exterior. Ha ocupado infinidad de puestos dentro de la administración española en el área del Ministerio de Asuntos Exteriores y destaco solo lo que puede ser más relevante a los efectos de lo que hoy nos trae aquí, ¿no? Fue secretario general para las Comunidades Europeas entre 1991 y 1994. Fue embajador ante las comunidades europeas primero y ante la Unión Europea en un periodo realmente largo, entre 1994 y en el año 2000, por lo tanto fue el que estuvo allí al frente de la representación española en toda la negociación y el proceso de integración del Tratado de Maastricht y en fin, todo el momento que se vivió en la creación de la Unión Económica y Monetaria. Ha sido también en algún momento de sus destinos en Madrid, secretario general de Asuntos Migratorios y Consulares, y ha sido embajador, aparte ante la Unión Europea, como antes decía, ha sido embajador en Francia, en Rusia, en Italia, en India. Es decir, es probablemente uno de los diplomáticos españoles con más larga, intensa y exitosa carrera profesional que quepa imaginar. Por lo que hoy le traemos, insisto, no es ya por esa brillante carrera en el Servicio Exterior español, sino porque la mayor parte de esa carrera, y yo diría que la más relevante para los intereses españoles, la desarrolló precisamente en los asuntos europeos, en los que es un grandísimo especialista. Probablemente no hay nadie como Javier que haya participado en tantos consejos europeos, que haya formado parte de la delegación española en centenares, sin exagerar, de consejos de ministros de la Unión, que haya acompañado a distintos presidentes del gobierno, a centenares o decenas de ministros, a cualquier autoridad de la que ha tenido que pasar para defender los intereses de España en Bruselas en un momento o en otro. Siempre el punto de encuentro, la dirección, la coherencia de la posición española pasaba por hablar con el embajador y definir dentro de un contexto general que muchas veces se pierde en la visión parcial que cada uno de los actores que dentro de la administración trabaja tiene. Era el embajador Elorza el que daba esa visión de conjunto, definía estrategias y ayudaba a conseguir los objetivos perseguidos por nuestro país. Yo, por lo tanto, ya no presento más, creo que lo que nos interesa hoy es escuchar a Javier Elorza y luego, pues como hicimos ayer, abriremos un coloquio para lo que pueda interesar. Javier, cuando quieras tienes la palabra. Gracias, Gabriel. Le conocí cuando estaba embajador de España en París, vine a una reunión con los franceses a tratar temas de comunidades autónomas y de relaciones regionales y tenía en la cabeza un ordenador con todas las competencias, los casos ante el Tribunal Constitucional, las negociaciones, me dejó apabullado de su capacidad y su dedicación a ese asunto tan difícil. Bien, me han pedido que hable del futuro de la Unión Europea, que es un asunto de interés y difícil, porque Europa siempre ha sido futuro, al menos desde la Segunda Guerra Mundial. Europa está conectada al futuro. Lo que las personas no saben es que es un futuro debido al miedo, ¿no? Porque empezamos en el año 1948 con la ocupación de Praga, antes de crearse el Consejo de Europa. Luego la CECA nace
por miedo a la guerra, para neutralizar a Alemania. Cuando se firma el Tratado de Roma, Nikita Khrushchev acaba de amenazar con la utilización de la bomba atómica a raíz de la crisis de Suez a Francia y Alemania. Y siempre ha habido miedo. Y ahora, precisamente en estos momentos, la mejor oportunidad que podemos tener en muchos años, y aquí tenemos al embajador hasta hace muy poco en París, gracias al joven primer ministro Macron, es el miedo al Brexit, el miedo a la situación actual en que puede estallar la Unión Europea si no hacemos algo, y ese miedo nuevamente puede que sea nuestra oportunidad, porque hace unos días la señora Merkel, absolutamente irreductible, ha aceptado y está abierta a hablar de presupuesto comunitario y de Ministerio de Asuntos de Relaciones Fiscales y de Hacienda de la Unión Europea, lo cual es un cambio radical, negando a su ministro Schäuble, que una semana antes había dicho que de ministerio nada y de presupuesto nada. Pero ha llegado Macron, ha llegado el Brexit y evidentemente mantener la unidad a 27 exige movimiento, exige dinámica, exige vender, porque la política es ilusión, igual que Europa, exige un cambio. Bien, el modelo actual es dramático, ¿no? La propia Comisión, en un documento que ha aprobado hace escasamente 2 meses, 3 meses, reflexión sobre el euro, dice que el modelo no es satisfactorio. Y no lo es por multitud de motivos. Cuando uno ve esto, dice, ¿cómo es que estamos tan contentos con la Unión Europea? ¿Y por qué somos tan felices con este modelo que no funciona? Bueno, el modelo no funciona en un mundo globalizado, porque no hay que olvidarse que no estamos aislados, en un mundo con volatilidad, en un mundo en el que hay no solamente el dólar, sino otras muchas monedas, crisis por todos lados, de todo tipo. En ese mundo convulso, ya la Unión Europea no tiene los instrumentos para defenderse. En primer lugar, es un modelo donde la política económica está en manos de los Estados miembros, mientras que la política monetaria está en manos del Banco Central. Esto es profundamente disgregador y desequilibrante. En segundo lugar, no hay política social. El gasto, sumando todos los conceptos del presupuesto comunitario con alguna impronta social, con generosidad, llega al 0,3% del Producto Interior Bruto. 0,3. Es una risa. Una risa. En Francia el gasto social llega al 56% del PIB. ¿Qué hacemos con el 0,3? En tercer lugar, el presupuesto comunitario es un presupuesto equilibrado, por definición, de acuerdo con el tratado, artículo 310, ingresos igual a gastos, con lo cual no es un instrumento de política económica y no puede hacer ningún papel frente al ciclo. Lo tiene prohibido por el Tratado de Roma. El presupuesto no sirve, por tanto, para nada, y menos para gestionar unos shocks, no ya externos, sino una situación de volatilidad en los mercados. Y sobre todo, no ha habido ningún plan después de Maastricht. No había plan. No había ningún plan para desarrollar el euro. En el Tratado de Maastricht no hay ningún artículo que defina un momento de pausa y de reflexión y ver cuál es la siguiente fase, porque Alemania no quería. Alemania quería mantener su Banco Central independiente y las políticas económicas en manos de los Estados y, por tanto, no había nada que desarrollar. Y aquello se aceptó. Cuando Alemania y sus atláteres, y digo atláteres porque no eran países, eran una excrecencia de Alemania, como Países Bajos, Suecia, Austria, se dan cuenta de que en el Tratado de Maastricht no hay sanciones, no hay penalizaciones por el no cumplimiento y que los criterios son muy rígidos para entrar, pero no para mantenerse, porque no hay criterios para mantenerse dentro de la Unión Económica y Monetaria, empieza la negociación del Pacto de Estabilidad, a la que yo acompañé con Rato, donde lo que se pretendía era fijar sanciones. Fijar sanciones, y los franceses, que son listos, lo que no pudieron hacer en Maastricht, porque no podían hacerlo, porque Maastricht fue una imposición de Francia sobre Alemania para montar una moneda única, los alemanes eran reticentes en principio, gracias a Delors, al Libro Blanco y Kohl, pues lo aceptaron, pero no podían ir más allá. Pero cuando empiezan a discutir sanciones, los franceses, que son muy listos, con su primer ministro Jospin, dicen, sí, pero ustedes quieren pacto de
de estabilidad. Bueno, yo voy a añadir un capítulo y crecimiento. Yo hubo una bronca en el Consejo Europeo, yo estuve allí con la delegación española, desagradable, donde los franceses, con la habilidad que tienen para redactar un par de párrafos, un par de páginas, al final los alemanes neutralizaron absolutamente todos los planteamientos franceses, vendiendo una idea que es verdad, pero que tampoco es cierta, de que Francia lo único que pretendía era mantener su Estado público, colbertiano, intervencionista. No, Francia lo que quería era introducir elementos de crecimiento frente a elementos de austeridad o de estabilidad. Y tenían razón, porque luego se ha constatado de que Estados Unidos pues, ha crecido durante 15 años a 1,5 puntos por encima de la Unión Europea. 1,5 puntos al año es mucho. Cambia radicalmente un país en 15 años. El crecimiento potencial de la Unión Europea, si el potencial es lo que tenemos, estamos perdidos. Y si estamos creciendo entre el 0,7 y el 1% a largo plazo, un desastre. Con lo cual, los franceses tenían razón. El modelo sería perfecto para una situación como la alemana, pero no para un conjunto más amplio, con economías más dinámicas y periféricas. Y aquello nos bloqueó. Yo creo que nos bloqueó. Algún día se hará ese estudio, que es un estudio macroeconométrico que tendrá que hacerse. ¿Cuál fue el coste de mantener la línea alemana, que era perfecta, que era perfectamente aceptable, pero había que introducir elementos también de crecimiento, que es en lo que estamos ahora? Es en lo que estamos ahora. Bien, o sea, el modelo actual no funciona, ni siquiera para la Comisión, por todos esos motivos, y se ha constatado que no solamente no funciona y no crecemos tanto, sino que no funciona y en un momento determinado se puede destruir por una implosión. Con la llegada de la crisis nos encontramos con una Comisión ausente. O sea, es una vergüenza que cuando estalla la crisis Lehman Brothers, el señor Barroso, presidente de la Comisión, se esconda bajo las piedras porque Gordon Brown está haciendo enjuagues con ayudas públicas ilegales con su banca. El volumen de gasto que Gordon Brown se gastó oficialmente, 100.000 millones de euros. Y en lugar de obligar una serie de condiciones de verdad, el Barroso le dejó hacer durante un par de añitos a su vez. Los alemanes hicieron lo mismo, de tapadillo, con otros 60.000 millones de euros. Por eso cuando alguien extranjero os diga, la banca española, os dimos dinero, pues vosotros hiciste lo mismo, lo que pasa es que nosotros fuimos más listos y como no lo teníamos había que dar, nos lo teníais que dar. En vuestro caso sí que lo teníais. Bueno, Comisión ausente. Es absolutamente increíble que en junio del año 2012 hay un Consejo Europeo donde está Monti, que tiene una cierta personalidad y es un hombre muy bien considerado en Europa, de su comisario, profesor de la Bocconi, primer ministro italiano, llamado por las fuerzas vivas para salvar el desastre de Berlusconi, y Rajoy se alían para intentar forzar estímulos económicos, si no fiscales, estímulos económicos para hacer frente a la crisis. Estuvieron una noche que llegó a las 4 o 5 de la mañana. Aquí Ramón y yo no es que hayamos pasado una noche, nos hemos pasado semanas y meses de nocturnidad, con alevosía y todo. O sea, una noche de bronca, la Merkel no le gustó nada, porque había dos personas, que cada uno en su estilo, Rajoy más suave, pero persistente, y Monti con todo tipo de argumentos, la estaban machacando. Hollande no participaba, porque no quería, tenía su directorio, y no se atrevió. Pero no sacaron nada más que una frase. Esa frase, 3 años después, fructificó en el plan Juncker, que es un plan de inversiones, un plan de estímulo económico. 3 años después, un plan de inversiones que alcanzaba los 315.000 millones de euros. Que eso es en 3 años. Es decir, menos del 0,8% del PIB anual. Y como son proyectos de infraestructuras en su mayor parte, o pseudo parecidos, digital, energía, medio ambiente, pues la maduración de esos proyectos es muy larga y entonces es como si le dedicaras 0,5% del PIB durante 3, 4, 5, 6 años. Una vergüenza. Y además no era dinero fresco, era dinero que se constituía con lo que llaman el blending, es decir, cofinanciaciones, fuera del presupuesto comunitario, fuera del BEI y fuera de los sistemas de financiación comunitarias. En suma, que era dinero que venía de los Estados miembros.
Ahí los viejos del lugar sabemos que hay una regla que hay que mantener, que es la de la adicionalidad. Porque si yo voy a hacer una presa o una carretera y voy a Bruselas y me la financia, yo no estoy haciendo esa presa porque me lo financie Bruselas. Estoy utilizando Bruselas para que me financie la presa. La adicionalidad implica que yo hago un proyecto nuevo que no hubiera hecho si Bruselas no me hubiera dado el dinero. Bueno, pues el plan Juncker está lleno de proyectos que se hubieran hecho aunque no hubiera habido dinero. Porque la adicionalidad, cuando te dan un 15% del total, como mucho, evidentemente, pues tú eres el que mandas en el proyecto y decides y haces lo que quieres. Bueno, pues aquella noche produjo el plan Juncker 315.000 millones, de los cuales el año pasado se habían gastado 115.000, es decir, nada, prácticamente nada. Nada que ver con los americanos, que metieron billones españoles y anglosajones en el sistema económico para reflotar la economía. Planteamiento que Alemania, por supuesto, consideraba anatema y que estaba excluido. O sea, Barroso, missing, silenciosa, bronca en el 12, plan Juncker en el 15, y en el 15, por primera vez desde la crisis, no sé, 5 años después, o 6 años después del comienzo de la crisis, los 5 presidentes hacen un documento de los 5 presidentes. Bueno, la gente decía, bueno, vamos a ver, eso es un documento. Sí, había un plan global. Por primera vez había un plan para llevar a cabo, finalizar la operación euro. Pero claro, cuando uno se pone a leer el documento se queda horrorizado. En el documento diseccionaba las 4 operaciones que había que hacer: unión económica, unión financiera, unión fiscal, unión política. Y añade, se harán en paralelo. Ya empezamos mal. Porque una operación tan compleja, que tiene secuencias condicionantes unas de otras, y la Comisión no se molesta en arbitrar un roadmap claro, y dice, se harán en paralelo, eso ya al agua. Y en segundo lugar, cuando uno se va a leer los diferentes elementos, se da cuenta de que están vacíos, de que es un bla, 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 de que no están desarrollados, de que se está constantemente diciendo, esto ahora no, lo haremos, haremos un papel más tarde, veremos, habrá que analizar las opciones. Un papel absolutamente hueco. 3 meses después sacan un papel ya específicamente sobre el euro. Y en ese papel sobre el euro, nuevamente, repiten la operación y dicen cosas como la siguiente. Voy a resumir en 5 ideas lo que el papel propone para profundizar el euro. Dice, 1, más convergencia. Pero cuidado, no es la convergencia real, la que nosotros pusimos en el tratado para hacer una cohesión más incisiva, que se define con una frase muy corta: reducir las diferencias de renta. Eso es convergencia real. Reducir las diferencias de renta. No, tampoco es convergencia nominal, que fue la que se utilizó en Maastricht para los criterios. Inflación, deuda, déficit. No, no. Es convergencia ante la resiliencia, que es un concepto que habrán visto por ahí, que se ha apoderado de las almas y los cuerpos humanos. Resistencia ante la crisis. Eso es la resiliencia. Pues vamos a hacer convergencia para que las economías puedan resistir ante la crisis. ¿En qué consiste? Pues, por ejemplo, calidad del gasto público. Calidad del gasto público. Fiscalidad eficaz. O sea, no tiene nada que ver con más dinero, no tiene nada que ver con más bienestar. Tiene que ver con gestión y con gobernanza. Nada que ver con reducir diferencias, aminorar injusticias. No, eso no existe en la palabra convergencia tal y como lo utiliza la Comisión. Bueno, ¿cómo se hace la convergencia? Benchmarking, estándares obligatorios y mejores prácticas. O sea que si Dinamarca va bien, yo copio a Dinamarca. Si España crece al 3%, que me copien a mí. O sea, es un plan. Los economistas saben que esto tiene un límite. Esto es un concepto para medir situaciones, para postular posibilidades, pero no como el mecanismo motor que va a dar lugar a una convergencia. Porque yo no quiero dañar a ninguna comunidad autónoma, pero yo me imagino más de una que cuando diga, la convergencia consiste en esto, es que te cierran la puerta. Dice, esto no me gusta decir a mí lo que está bien y lo que está mal, que eso ya lo sé, ¿no? Otra cosa que necesito son medios, instrumentos y recursos, ¿no? Entonces, luego, segundo elemento, armonización fiscal. Vamos a crear un board
Oiga, señor Juncker, primer ministro de un país donde ha habido LuxLeaks, la cueva de los bandidos de las corporaciones internacionales, con impuestos a la carta. Usted pone en su documento que la fiscalidad, nada, eso lo veremos. Y al final, bueno, a lo mejor impuestos sobre sociedades únicamente sobre la base impositiva, pero no sobre los tipos. Mercado de capitales, los británicos lo habían parado. En la Unión Europea no había un mercado de capitales regulado. Parece mentira, ¿eh? Y la Comisión propone hacer un papel, un plan de acción para hacer un mercado de capitales de verdad, con venture, con equity, con bonos de todo tipo, el año 2016. Oye, que firmamos el Tratado de Roma el año 57. Es que son 60 años después. Cuando el mercado de capitales es clave, porque por una razón muy sencilla, si la empresa se financia con la banca y la banca está mal, no tiene alternativa. O sea que para evitar el crash bancario, un mercado de capitales hubiera sido un elemento acomodaticio y facilitador de una resolución de la crisis más suave. Unión bancaria. No, hay que hacer el seguro de depósitos europeo. Hay que hacerlo, pero no hay una obligación con un calendario. No se habla para nada del backstop fiscal, que tiene que tener el Fondo Único de Resolución. Si falla todo, una financiación que cubra la banca, si han fallado todas las barreras y todas las protecciones y todos los instrumentos. De eso no se menciona nada en ese documento. Y podría seguir así durante... Bueno, hay otro elemento que es graciosísimo. Dice, por primera vez reconoce que la Comisión hace recomendaciones a los Estados nacionales para que hagan reformas. Pero lo que no hace la Comisión es autorrecomendarse para la zona euro reformas para que a nivel de la zona euro facilitar la vida de los Estados. O sea, que el agregado zona euro no existía hasta el año 2015. Ahora ya se dice que hay que ponerlo encima de la mesa. Por cierto, todavía no se ha puesto. A ver si algún día figura. O sea, un documento realmente una vergüenza. Una vergüenza. Crisis, no solamente en la económica, el tema migratorio que he tenido el placer y el disgusto de ocupar durante muchos años. Empieza con el caso italiano que viola Schengen, viola el convenio de Dublín, entraban en masa, no les tomaba las fotografías ni las huellas. Cuando me fui de Roma había 250.000 al año que entraban, los dejaban en la costa, los metían en una serie de pisos francos y de hostales, por cierto, gestionados por la mafia, a 40 euros el refugiado, y les daban dinero para que subieran al norte. Francia cierra Ventimiglia, los austriacos cierran el Brennero, los suizos cierran el Simplon y se encuentran con la bolsa. Y entonces viene el drama, ¿no? Y el primer ministro Renzi va a Bruselas. La Comisión tenía que haberles dicho a los italianos, vosotros tenéis que negociar con los países terceros. No, es que son refugiados. No son refugiados. Los refugiados están llegando por la vía griega. En Italia el 95% era migración económica africana. No eran sirios, ni eran afganos, ni eran eritreos. Y sin embargo, pues nada, cambia la política, todos tenemos que proteger nuestras fronteras, ellos abren sus fronteras, envían la marina, deciden enviar la marina a la costa libia, cosa que no había hecho ningún país en el mundo. Ningún país en el mundo había involucrado a la marina de guerra en una operación de control de la migración. Jamás. Ninguno, ni Estados Unidos. Y iba a decir, ni el Zapatero español. Eran buques civiles en todos los casos. Claro, ¿por qué? Al enviar un buque de marina, buque de 90 metros de eslora, cuando se acerca un cayuco, correr, yo no soy experto navegante, hay gente aquí que ha navegado mucho, pero con un buque muy grande puede zozobrar, no es nada fácil, y efectivamente me lo confirmaron nuestros marinos, tenían que acercarse con 2 motoras por cada lado, para que, porque claro, cuando ven que se acerca una motora, todos los migrantes se lanzan hacia ese lado, y puede zozobrar, la gente no sabe nadar, en fin, una operación muy complicada. 250.000 al año, boquete de entrada, ningún control, es como si yo cojo en Melilla y quito las vallas. Pobrecitos, se están haciendo daño con las vallas. Quito las vallas y que entre todo el mundo. Y cuando entra todo el mundo, pues luego, cuando está en Melilla, luego tengo que pillarse a la península, ¿no? En fin, Grecia hace lo mismo. Nos dimos cuenta de que no había cumplido Dublín, Italia, en ningún momento, con lo cual, si un migrante pasaba a Alemania y lo pillaban en Alemania, no podían retornarlo porque no tenían ni huellas dactilares ni fotografías, y que habían estado haciendo eso por los siglos de los siglos.
Claro, una crisis pavorosa. Luego se aprueban las cuotas, en una semana dramática en la que Juncker se pliega a las tesis alemanas e impone a todo el mundo esas cuotas, lo cual es una barbaridad, porque fueron cuotas por PIB, grosso modo, por PIB, y un poco por población, sin tener en cuenta ni el paro, ni si teníamos otras entradas, ni los gastos que habíamos hecho países como España para evitar las migraciones. Y luego viene ya el huevo final, el acuerdo con Turquía. El acuerdo con Turquía lo negocia la señora Merkel y Juncker a sus pies. Y el acuerdo es que realmente increíble, porque aparte de los 6.000 millones de euros que le damos a Turquía y de que una promesa que no hemos cumplido, de que vamos a eliminar los visados, no la hemos cumplido, y luego que se van a hacer las negociaciones de ampliación, que tampoco lo hemos cumplido, la clave del acuerdo es: usted me envía un refugiado, yo cojo ese refugiado y se lo devuelvo, y me comprometo a volver a aceptarlo. Entonces, ¿dónde está el negocio para mí? Pues el negocio es el siguiente: cuando viene un refugiado a Grecia, ese refugiado va a un juez griego. El juez griego admite la condición de refugiado y el gobierno italiano o el gobierno griego no puede retornarlo, porque ya se le ha concedido judicialmente la condición de refugiado por el juez griego. Y ningún gobierno va a ir en contra de esa decisión del gobierno. Con lo cual, ese sistema que inventó la Merkel y el listo de Erdogan te lleva a que tienes que aceptar todos los refugiados y que no te vas a librar de ninguno. Bueno, en lugar de aplicar el modelo español es que te vas a Mauritania, te vas a Conakry, te vas a Marruecos, te vas a Argelia y les dices: vosotros no les dejáis salir. No les dejáis salir. ¿Qué queréis que hagamos? Os envío a Guardia Civil, os doy dinero, no coimas, sino dinero para financiar vuestras estructuras, os doy proyectos de cooperación, pero las autoridades mauritanas, senegalesas, están controlando que no salgan cayucos ni pateras. El último año que yo fui secretario general, ni un solo cayuco salió de Senegal ni de Mauritania. Ni uno. Y eso no es fruto del azar. Fue fruto de un trabajo de 200 personas del Ministerio del Interior, que tenía un sistema capilar por toda la costa. Teníamos helicópteros, aviones, motores, motoras, zonas, redes controladas por satélite. En fin, Bruselas, otra vez, missing. Este señor y yo, Ramón de Miguel y yo, negociamos en el año 2000 que incluyeran un artículo sobre readmisión automática a 70 países ACP. Y lo conseguimos a las 6 de la mañana. Nos costó una bronca tremenda. La Comisión no lo aplicó nunca, no lo ha aplicado nunca. Hubiéramos tenido un acuerdo de readmisión automática para sus nacionales ilegales que hubieran arribado a la Unión Europea, automática, no lo aplicó jamás. Bueno, y luego tenemos las crisis de política exterior, y de eso no habla nadie. Pero vamos a ver, Libia no es un país que está en nuestro entorno, o es también americano. ¿Por qué Cameron y por qué Sarkozy atacan Libia de manera alocada? ¿Y por qué Italia, que conocía Libia, se calla? ¿Por qué Berlusconi se calla? ¿Por qué toleró aquello? Porque Gaddafi sería lo que fuera, pero Gaddafi tenía controladas a las 1.500 tribus de Libia y creó ahí una primavera árabe revolucionaria de la cual se han derivado esos 250.000 migrantes al año. Siria, la Unión Europea no tiene mucha fuerza, pero hemos estado en el cuarteto durante muchos años con Estados Unidos y Rusia y Naciones Unidas. Somos miembros del cuarteto, con Israel. Vamos a ver, es que no tenemos nada que decir en Siria. Hay 1.200.000 refugiados al año que salen de allí. Y ese millón de refugiados que Merkel acepta en un momento determinado estuvo a punto de causar su caída, lo cual hubiera sido un desastre a lo mejor en Europa. Y ahora están llegando 200.000 al año. Es que no tenemos nada que decir en la crisis siria los europeos. ¿Quién mandaba en Siria hace 50, 60 años? Los franceses. ¿Quién mandaba en Irak hace 50? Los ingleses. ¿No tenemos nada que decir en esa zona? ¿Nos tenemos que tragar las decisiones de Putin, las decisiones de Estados Unidos? Sahel. ¿Quién está en el Sahel? Los franceses y nosotros. Y un poco los italianos. Nadie más. En el Sahel no encuentras un danés, un sueco, un holandés. ¿Quién está defendiendo esa frontera contra Al-Qaeda? Nosotros. Y luego el tema de la crisis rusa. El tema de la crisis rusa con Ucrania. ¿Quién hace los acuerdos de Minsk? Los franceses, la señora Merkel y el británico. Y nosotros a sufrir las consecuencias y los efectos de sus decisiones.
con sanciones que nos han hecho mucho daño, pero mucho daño. Entonces, si Europa no tiene política exterior, en Libia, que es un terreno suyo, no de Estados Unidos, el Sahel, que es más nuestro que nadie, en Rusia, donde tenemos mucho que decir, lo siento mucho, Obama, tenemos mucho que decir, y luego en Siria, donde tenemos bastante que decir, pues somos responsables, porque esas crisis nos han creado. Todo el problema de refugiados viene de esas crisis. Y ahora el tema de terrorismo también ha influido decisivamente con el tema de seguridad. Bueno, ¿qué hacer ante esta situación? Bueno, desde hace muchos años se está intentando hacer reformas a nivel global. Yo no quiero remontarme a los romanos, pero el primero que quiere hacer un planteamiento global para cerrar el círculo es Joschka Fischer en el año 2000, en la Humboldt University, y propone una constitución y cerrar la vía de los pasos, de los pequeños pasos de Monnet, diciendo que el método Monnet es obsoleto. Bueno, fue un intento de cerrar, ¿no?, con intereses francamente alemanes, querían limitar el coste de la operación, pero cerrarla, quitarle la dinamicidad que tenía el modelo. Luego, la convención fue un auténtico desastre. La convención fue una operación que algún día se escribirá lo que significó, ¿no?, con el señor Giscard d'Estaing. Giscard d'Estaing es politécnico, y los politécnicos en Francia hacen cosas, no son enarcas, son ingenieros. Y el señor Giscard d'Estaing se dedicó a hacer cosas, como había hecho toda su vida. Giscard d'Estaing creó el Consejo Europeo, es obra suya. Giscard d'Estaing creó el G5, es obra suya. Y Giscard d'Estaing creó todo el tinglao institucional del Tratado de Lisboa, donde hay 5 señores, presidente, no de la Unión Europea, sino del Consejo Europeo. Se mantiene el presidente de la Comisión, presidente del Eurogrupo, presidente de no sé qué, presidente. Al final, bueno, el pobre Kissinger, si vuelve otra vez a la política, ya necesitaría 20 teléfonos, o 30 teléfonos. En fin, se concentró en el tema institucional. Pero como no era tonto, y él conocía muy bien a los alemanes pagaban 0,55% de PIB de contribución anual, y querían rebajar a la mitad. Claro, Giscard le dijo: mi agricultura no me la quitáis, estos españoles no aceptan que se les quite su cohesión, con lo cual, ¿cómo os voy a pagar? Pues os voy a pagar quitando los votos del sistema de Niza y montando un sistema de doble criterio para la votación, de los cuales el principal es la población. Vosotros tenéis 80 y tantos millones, ahora tenéis unos votos muy parecidos a los españoles. Bueno, pues 27-29, pues ahora, si hacemos con la población, vais a votar el doble que los españoles, porque el doble de alemanes que españoles. O sea que para el futuro Alemania va a tener mucho mayor poder y va a poder condicionar las decisiones económicas. En segundo lugar, delimitamos competencias para que no haya más expansión de competencias. En tercer lugar, metemos un principio de subsidiariedad que condiciona el derecho de iniciativa de la Comisión. Los parlamentos nacionales, en un número suficiente, pueden obligar a la Comisión a retirar una propuesta. Eso es limitar el derecho de iniciativa de la Comisión. Y un cuarto elemento: si revisamos el tratado, vamos a añadir en el artículo 48 que podemos aumentar o reducir las competencias. ¿Qué me está usted contando? Eso va en contra del artículo 1 que dice una unión cada vez más estrecha entre los pueblos. No, cada vez más estrecha con permiso del artículo 48. Bueno, eso fue lo que le entregó Giscard a los alemanes para calmarlos. Pero cometió un segundo pecado mucho más grave. En aquel momento la economía funcionaba muy bien. Se crecía un 1,5 en Europa. Los mercados estaban tranquilos. No se ocupó para nada de la globalización. Los temas de la globalización, que son muy importantes, que ya se veían claramente que eran decisivos, no se ocupó para nada. El tratado no incluye ninguna disposición fiscal, ninguna disposición social, ninguna energía. Metieron una cláusula de solidaridad y un parrafito sobre las interconexiones. Chapó, señor Giscard. En materia del cambio climático, la mención del cambio climático, sin ningún tipo de mención adicional. Únicamente metieron política migratoria y liberalizaron los servicios en las negociaciones multilaterales. Pero no utilizaron esa ocasión dorada para darle más armas e instrumentos a la Unión Europea para defenderse en una globalización que hay que domar y que puede ser problemática. No, Giscard no se ocupó de eso.
Giscard hizo su construcción de niño ingeniero, con sus maquinitas, sus cargos, sus historias, y en segundo lugar calmó a los alemanes. Y nos robó los votos de Niza a los españoles en una de las operaciones más traidoras y más nefandas en política exterior a las que ha asistido España. No lo hizo él, lo hizo el que las aceptó. No fue el gobierno de Aznar que bloqueó toda la operación, fue el siguiente gobierno con el señor Rodríguez Zapatero el que aceptó cambiar los votos de Niza, que nos daban una cuota de poder importantísima, por un sistema donde nos rebajaba a la irrelevancia, y lo vamos a ver a partir de este año, cuando los votos de Niza han desaparecido del panorama y se aplica el nuevo sistema de doble cómputo para votar. Bien, ¿qué más intentos hubo después? Bueno, hubo un grupo de reflexión que creó Sarkozy el año 2007, lo presidió Felipe González, y se ocuparon de los temas de la globalización, migración, digitalización, empleo, cambio climático. El informe, lo podéis ver, es un informe muy bueno. Al cesto los papeles. Me interesaba. ¿Para qué vamos a tratar de la globalización? Sí, no hay ningún motivo, ¿no? Porque nosotros no estamos viendo el futuro, estamos viviendo en el presente al minuto. Después, nuestro ministro, García Margallo, hizo un intento, aprovechando que Westerwelle, el ministro alemán, veraneaba en Palma, que tiene una casa en Palma, de forzar una negociación para impulsar una reflexión conjunta. Se firmó una declaración de Palma a la que asistieron 16 ministros de 28. El éxito fue tremendo, 16 de 28, es un récord, lo que significa que había 12 ministros que no les interesaba para nada el futuro de Europa, ¿no? Y se aprobó un documento que tiene 1 página y media que dice cosas como: somos favorables al crecimiento y al empleo, queremos profundizar en la Unión Económica y Monetaria, Europa tiene que ser un global player, más accountability y más legitimidad democrática, más eficacia en las decisiones. O sea, un documento que podía asumir cualquiera. Y sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos que hizo nuestro ministro, que le dedicó muchas energías, la respuesta era: ¿y para qué? ¿Y para qué? Bueno, sí, ¿para qué? No. Oye, estás siempre en la crisis y luego ocurre lo que ocurre y entonces vas a Bruselas a que te salven la piel y a que te salven el cuello. Bueno, siguiente momento, declaración de Roma. Yo estaba en Roma, los italianos hicieron una operación impresentable. Quisieron lanzar la Europa de los 6, la de los fundadores, porque ellos están en los fundadores, y entonces querían estar los fundadores. Y pensábamos que podía llegar al extremo de que en el 60 aniversario del Tratado de Roma hubiera habido un círculo senatorial con los 6 fundadores y luego un segundo círculo con los hilotas de la ciudad, entre los cuales podíamos estar nosotros, ¿no? Hicimos todo lo que pudimos para cargárnoslo, la Comisión no está de acuerdo, Francia tampoco, Países Bajos no le gustaba nada este asunto, y todo se veía de la vanidad del primer ministro italiano Renzi, que por un lado sacudía a Bruselas y por otro lado quería rememorar el éxito de Roma, que tampoco había sido su éxito, era el éxito de una serie de países, entonces el Benelux, que es el que había puesto toda la base del Tratado de Roma, que está basado en un documento del Benelux, no en un documento italiano, ¿no? Bueno, aquello se aminoró y en Roma figura una frase, la única frase que quedará para la posteridad es decir: actuaremos juntos. Como es obvio que no vamos a actuar juntos, decía a continuación: en el caso de que sea necesario, con diferentes intensidades y a ritmos diferentes, podremos actuar a un número inferior. Eso sí, respetando los tratados y con los mismos objetivos de los tratados. Eso se llama cooperaciones reforzadas. Eso está inventado hace ya mucho tiempo. Está regulado desde el Tratado de Ámsterdam. Entonces, bueno, la Declaración de Roma es una reiteración de una cosa obvia. Bien, estamos en esta situación, la crisis está bajando, como dice la Comisión, llevamos 8 años creciendo, el paro ha disminuido, y la Comisión, en marzo, presenta un documento que es increíble, que se llama Libro Blanco sobre el futuro de Europa. Bueno, es un documento, naturalmente, es el título de mi conferencia.
libro blanco sobre el futuro de Europa. Señor Juncker, que es un documento suyo, no es un documento de la Comisión, porque él ha sido el que ha marcado la pauta, define 5 opciones. Primera opción, seguir como hasta ahora, el tran-tran. Es decir, principio de necesidad, las crisis y la globalización son los únicos agentes federativos que hay en Europa, porque no hay plan de conjunto. O a lo más el documento de los 5 presidentes, que es ese documento que no tiene contenido real. El tran-tran. Segunda posibilidad, espacio económico europeo. Retornar o reducir el modelo a un mercado único. Eso es el espacio económico europeo que tenemos con Noruega y con Liechtenstein. Eso es jibarizar el tratado, es destruir el tratado. Y el primer comentario que se me ocurre es que la Comisión es la guardiana de los tratados y que la Comisión no puede proponer eso, ni como opción, porque a ti no te pagan para proponer la destrucción del tratado o el cambio a menos del tratado. O sea que ya esa segunda opción es una traición y una violación del estatus de la Comisión en el Tratado de Roma. Tercera opción, cooperaciones reforzadas, perfecto, jugando sobre Schengen, sobre el euro, sobre el ejército, jugando con la seguridad, perfecto. Te dice respetando el tratado, todo eso es perfecto. La tercera posibilidad, perfecta. La cuarta ya es de traca, jibarizar el tratado. Es decir, reducir el tratado con la frase británica de podemos hacer más con menos. ¿En qué consiste? Bueno, ayudas públicas, nada, esto que cada uno haga lo que quiera. Política laboral, esto a nivel nacional. Política medioambiental, libre voluntad. Consumo, nada, hombre, consumo nada. Aquí hacemos intercambio de bienes y tal, y los consumidores, pues, que se defiendan. Es decir, coger el tratado y reducirlo. Lo que llamamos en francés le détricotage. Pero claro, eso es mortal. Porque ¿cómo se hace el Tratado de Roma? Llega Benelux, quiere una zona aduanera. Llega a Francia, pero yo tengo la PAC, tengo la agricultura y tengo mis países colonias, ACP. Y llega Alemania y dice, no, pero yo quiero aquí un mercado de verdad y quiero libre circulación de capitales. Bueno, el Tratado de Roma es un amasijo de intereses de unos y de otros, aceptando unos los de los otros. Pero si tú quitas a unos una cosa, automáticamente te quitan otra. Es decir, yo, España, si vas un tricotraes, ¿por qué vamos a aceptar dar dinero a los países ACP? Yo tengo mis colonias, entre comillas. Yo tengo mis amigos. Le voy a dedicar el dinero a los países de América Latina porque me da la gana, porque voy a dedicar dinero a Tanzania o al Congo o a Guinea-Conakry. O sea, para mí ACP lo acepto porque es un paquete colectivo. O la pesca. Dirán, ¿para qué quiero la pesca? Dirá el señor inglés o el señor francés. No, la pesca que me la quiten. O sea, si tú eliges en el magma que se ha convertido en la Unión y seleccionas políticas, al final eso explota. No se mantiene, es imposible. Con lo cual, la cuarta opción de la Comisión, reducción. Hacer mejor con menos es destruir el invento. Y la quinta es una Europa federal, que yo creo que la queremos nosotros los españoles y nosotros los españoles. Dando vueltas por ahí, en los diferentes países, de manera tan brutal, como dijo el presidente Rajoy, nosotros estamos dispuestos a ir lo más lejos que vaya, que lo que vayan los que más quieran integrarse, esa fase de generosidad hacia el futuro, eso no lo dice nadie en estos momentos en Europa. A lo mejor algún líder cuando está con otro, pero vamos, así. No lo dice Renzi, no lo dice Gentiloni, no lo dice, no sé, Macron. Macron es quizás una persona que puede también, pero también Macron tiene el protege, que el protege huele ahí a proteccionismo y huele a una Europa antiglobalización. Ya veremos a ver cómo se desarrolla eso. No huele demasiado bien en principio. No es la Europa liberal y generosa, no, es un modelo diferente. Pero en fin, Macron estaría también ahí. Merkel con muchos, y bueno, y los demás, los suecos, los austriacos, los países del este, de ninguna manera. Entonces, de los 5 hay 2 que van contra el tratado, la jibarización y el espacio económico europeo, y 3 requieren una CIG. Los 2 antitratado y el quinto, la Europa federal, requiere una CIG. Y todo el mundo sabe que una CIG ahora es imposible, por los referéndum,
porque el Parlamento Europeo se vuelve loco en cuanto ve poderes y lucha por la codecisión y va a por todas, que es su único objetivo en las negociaciones, más poderes, más competencias, más codecisión, y luego porque en las negociaciones, para revisar el tratado de acuerdo con la Carta, con los tratados, los Estados miembros ven la ocasión de meter aquello que quieren, y entonces se monta un gigantesco árbol de Navidad con 1000 peticiones de todos los Estados miembros, que no todas son positivas, y que muchas de ellas pretenden regresar al pasado o destruir. Ya nos encontramos en el Tratado de Ámsterdam con 50 propuestas de mayor de carácter regresivo, tales como una sentencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo, si no nos gusta, apelamos. O la comitología, que un comité de gestión de la Comisión puede decidir, no, la podemos llevar a los tribunales. La Comisión de Derecho de Iniciativa, no, le quitamos las ayudas, le quitamos el medio ambiente, le quitamos el tema laboral. O sea, reducir el tratado, jibarizarlo. Evidentemente, eso no es posible. Con lo cual, al final, la CIG es inviable. Y eso ha hecho que si leen detenidamente lo que dicen los alemanes de manera muy clara, pero con mucho cuidado, cada vez que se refieren al futuro hablan de intergubernamental, de cooperaciones reforzadas y no pronuncian jamás la palabra instituciones comunitarias. ¿Por qué? Porque una negociación intergubernamental yo puedo acotar el contenido. Y cuando me venga un país como Eslovaquia diciendo que quiere tratar el tema de los pinos verdes de sus montañas, le diré no, aquí el único tema que hay en la conferencia nacional es el depósito europeo de seguros de la Unión Bancaria. O sea, orden del día acotado, fijo. No es una conferencia abierta. Por tanto, intergubernamental significa, en primer lugar, que no va a haber sorpresas. Y en segundo lugar, que la Comisión, el Parlamento Europeo, no van a empezar a decirme lo que quieren y lo que no quieren, porque yo voy a negociar el contenido y no competencias, no transferencias de competencias. Yo voy a negociar lo que quiero. ¿Quiero crear un Fondo Monetario Europeo? Pues lo creo, pero ese Fondo Monetario Europeo va a estar vigilado por un órgano intergubernamental como es el MEDE, el Mecanismo Europeo de Estabilidad, o va a estar vigilado por un nuevo organismo que voy a crear. Y la Comisión estará de oyente, pero no es la que mangonea, ni es la que propone, ni es la que cambia, ni es la que gestiona este documento, esta posibilidad. Entonces, bueno, en este momento estamos en esta situación. Bruselas ha puesto los 5 huevos, de los cuales 2 son ilegales y violan el tratado, y se ha quedado tan tranquila. Claro, los estadounidenses, ¿qué hacemos ante esto? Pues defender unos la Europa federal, otros las cooperaciones reforzadas, que es la única solución que hay a corto, vamos a hablar claro, no hay otra, o sea, cooperaciones reforzadas, y cuando entramos en calendario, pues tiene que ser después de las elecciones alemanas, y luego ya veremos, y en esta situación aparece Macron, que es una especie de aire limpio, que ha llegado en un panorama terrorífico, porque este hombre, bueno, pues yo no sé lo que habrá dicho en Berlín a la señora Merkel, pero ha sido muy eficaz. Empezaba mi conferencia diciendo que ha conseguido convencerla de que hay que hablar de Ministerio de Hacienda y de que hay que hablar de presupuesto comunitario. Hablar de presupuesto comunitario es muy importante, porque eso te va a llevar a un fondo de estabilización anticrisis, anti-shock. Un fondo de estabilización que puede financiar o inversiones públicas para que no se bloqueen cuando vienen épocas malas y reversiones económicas. Lo que pasa en España, las inversiones públicas han caído drásticamente. Si hubiéramos tenido ese fondo de estabilización, se hubiera podido mantener. O en segundo lugar, un seguro de desempleo europeo, que es la segunda posibilidad para que juegue ese fondo de estabilización. Ese presupuesto comunitario puede emitir perfectamente deuda. No tiene por qué ser equilibrado como es el presupuesto comunitario, puede ser un presupuesto que permita jugar con el ciclo y emitir deuda pública. No mutualizar la que ya hay ahora, porque eso está excluido. No hay ningún alemán que lo dirá nunca. Pero crear nueva deuda pública, ¿por qué no? ¿Para financiar qué? Pues proyectos de infraestructura, proyectos europeos, ¿por qué no? Entonces, los alemanes han entrado en esa dinámica que en el fondo es una negociación que no es que te pidan y te tienen que dar todo, porque nos pasó como cuando propusimos la creación del Fondo de Cohesión. La idea es lo importante, pero el contenido iba a ser rellenado después. Fondo de Cohesión, nos lo aceptaron. ¿Cuánto dinero le va a meter usted al Fondo de Cohesión?
pues le voy a meter 1.500 millones de euros. No le meto 30.000, le meto 1.500. Pues aquí lo mismo pasará con el presupuesto comunitario. Si creamos el presupuesto comunitario y le damos la función de estabilización, le damos la función de crear activos seguros, los Treasury Bond americanos, con emisión de deuda común, dejando la mutualizada, el problema de la mutualización de la existente. Le damos vigilancia para que controle los gobiernos y vigile sus presupuestos y evite las cosas que están pasando en España con la STIVE y compañía. Ese tipo de cosas lo podemos hacer y Alemania ha dicho que está dispuesto a analizarlos. Si creamos un Ministerio del Interior, de Hacienda y creamos un presupuesto comunitario, después ya el contenido, el dinero, si tiene 5, si tiene 25, si tiene 80, vendrá poco a poco y no será el problema. Lo que no puedes decir es asustar a los alemanes pretendiendo conseguir el dinero con independencia de los instrumentos. ¿No? Hay que regular los instrumentos. La señora Merkel ha dicho, sí, siempre que se ocupen de temas razonables, de financiar cuestiones razonables, siempre que no socialicemos, mutualicemos lo que no aceptamos. O sea, la palabra rescate, la palabra eurobono ligado a la actual deuda, las palabras mutualización, esas provocan ictericia en Alemania. Pero Macron ha conseguido abrir esa puerta que además no ha sido solamente él, porque está el Brexit. ¿Cómo nos mantenemos unidos con el Brexit? Oye, el Brexit nos jugamos el futuro, porque si tú haces un Brexit donde le das unas concesiones y un estatus al Reino Unido muy favorable y no tiene que pagar prácticamente ningún precio, va a haber un efecto contagio, evidente. Algunos países del este, algunos países nórdicos pueden inmediatamente pasar a ese modelo. No, tienes que ponérselo más difícil y sobre todo crear una ilusión a nivel interno diciendo, sí, usted si se va, ahora que estamos haciendo el futuro de verdad, dando un paso, usted se quedará fuera definitivamente para todo. Entonces, esa dinámica de que tienes que reaccionar al Brexit también creando ilusión y lanzándote a progresar en la integración, eso, yo no sé vosotros, yo hace 6 meses no lo veía por ningún lado. Y ahora existe. Y ha sido Macron, con su éxito y con su planteamiento, el que lo ha creado. Unido en la salsa del Brexit, de acuerdo, pero eso es un factor nuevo que es muy importante. No hay calendarios, es una negociación muy abierta, puede pasar de todo, pero bueno, incluso el señor Saúl el otro día hizo unas declaraciones diciendo que el MEDE, el Mecanismo Europeo de Estabilidad, que como sabéis se creó para hacer frente a las crisis y para financiar, entre otros, el crédito y el préstamo que se dio a España para financiar nuestro saneamiento bancario, aceptó que el MEDE se pueda convertir en un Fondo Monetario Internacional, Fondo Monetario Europeo. ¿Y qué hace un Fondo Monetario Europeo? Es un last resort, es el que interviene al final de la unión bancaria, de un fondo de estabilización, de una suma de shocks asimétricos, con lo cual al final estamos ahí. Ahora, todo esto, como veis, no tiene nada que ver con una Europa de la ilusión, con la Europa de un Ortega, somos muchas abejas que volamos todas en la misma dirección, que somos diferentes, pero estamos todas integradas en el sistema del panal. No, aquí ni abejas, ni panal, ni nada. Aquí estamos hablando de temas muy concretos, donde se juegan la felicidad, la prosperidad y el bienestar, pero donde hay que seguir unas reglas de juego y donde las oportunidades vienen o no vienen. En este momento yo creo que se ha abierto una puerta de oportunidad gracias a Macron, gracias al Brexit, y acabaré. Hay veces que las ideas sencillas son las que vuelan y las que son verdad. Yo al entrar en Bruselas, después de una bronca tremenda de 2 semanas, aprobamos una decisión que era irrelevante y se me acerca mi colega alemán y me dice: Europa es una gran casa hecha con ladrillos muy pequeños. Bueno, pues ahora tenemos unos ladrillos que son un poco mayores que los demás por la globalización, pero siguen siendo ladrillos pequeños. Hay que ir construyendo esa gran casa poco a poco. Gracias.